que está bravo en todos lados. Bueno, preguntas, cosas que tengan dudas antes de empezar con la teórica de hoy. ¿Cómo les fue en las prácticas? Muy bien, profe, cada vez entiendo menos. Ah, esto me gusta. Eso es importante. Bueno. A ver. Bueno, si no hay dudas, no hay cosas que quieran que volvamos a ver, empezamos un poco entonces con la clase de hoy, partiendo de donde habíamos dejado la última vez. Y como siempre, ¿no? Intentando ir lo suficientemente despacio como para que entiendan un poco la idea. Ahora empezamos con la parte ya más linda, por decirlo así, de la materia, porque ya empezamos a ver cosas un poco más prácticas, ¿no? La teórica de hoy, que van a ver, digamos, es muy importante, sobre todo para los temas que siguen y para después arribar al tema más importante de esta primera parte, que es la parte de máquinas térmicas y ciclos termodinámicos. Yo había dejado pendiente, o lo había dado muy rápido, algunas relaciones formales que surgían de los postulados y algunas definiciones matemáticas y físicas que es conveniente que la tengamos bien presente, sobre todo para los temas que vienen, ¿no? Yo voy a compartir nuevamente la pantalla. Vamos a iniciar ahora la grabación. ¿Tuvieron algún problema para ver los videos? ¿Estuvieron repasando, mirando a ver cómo está la cosa? Se ven bien. Bueno, ok. Vamos a ir a mi pantalla. Voy a terminar de... Bueno, a ver, habíamos dejado la última clase con dos relaciones formales que yo le había presentado muy rápido, que ahora la vamos a volver a revisar, que era justamente lo que se llamaba ecuación de Euler-Euler y la relación de Gibbs-Duhem. Y además vamos a definir también otras funciones derivadas de
de la presentación formal de la termodinámica que nos van a ser muy útil en los temas venideros. Bien, a ver, permítanme. Haciendo uso de la propiedad de aditividad que tenía la relación fundamental que surgía del tercer postulado, si ustedes recuerdan, decía que la entropía la definíamos como una propiedad aditiva. Eso implicaba que matemáticamente se presentaba como una ecuación de primer orden, ¿sí? Una ecuación homogénea de primer orden, tanto en la forma entrópica como en la representación energética, es totalmente equivalente, y esa propiedad de aditividad nosotros la podríamos claramente representar de la siguiente forma, ¿sí? Para un sistema simple, la relación fundamental en la representación energética, si era homogénea a primer orden, uno podía poner que U en función de un lambda S, lambda B y lambda N era igual a lambda por la forma, digamos, por la relación fundamental original, lambda por U de S, B y N. ¿Sí? Esta era la manera que uno presentaba o le daba forma matemática a la propiedad de aditividad que tenía la relación fundamental. Ahora bien, esto también ustedes lo utilizaron en la práctica para chequear, ¿se acuerdan del primer problema del práctico 5? En donde chequeaban si se cumplían, si las funciones que ustedes ahí le daban eran relación fundamental, si cumplían con las condiciones para ser relación fundamental, y una de las primeras cosas que se probaba era si esa función que ustedes tenían era homogénea a primer orden. Y para probar que sea homogénea a primer orden se debía cumplir esta ecuación o esta forma que ustedes tienen ahora en pantalla. Ahora bien, de acá se puede deducir algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros hacíamos la derivada primera, digamos, de esta ecuación, si derivábamos ambos miembros de esta ecuación por lambda, obteníamos esto. Sí, yo la vez pasada lo había hecho manualmente, ahora la tienen mejor presentada acá, en donde, a ver, espérenme que siguen entrando los muchachos, denme un segundito. Ahí está. Bueno, entonces, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? De cumplir la condición de homogénea de primer orden, que es esto que ustedes tienen acá arriba, derivamos ambos miembros por lambda, y por la regla de funciones compuestas, la derivada queda de esta forma, ¿sí? Y del otro lado de este miembro, fíjense que la derivada de esta parte de la función respecto de lambda quedaba como la función original U de S, B y N. Y el primer miembro de la ecuación quedaba de esta forma su derivada. A ver, no me interesa tanto de que vean el mecanismo de demostración de esto, es simplemente aplicación de análisis matemático. Sí, obviamente me interesa la conclusión que vamos a llegar respecto de eso. Es decir, si derivamos esta función U de lambda S, lambda B y lambda N respecto de lambda, obtenemos esto que ustedes tienen acá abajo. ¿Sí? Si seguimos avanzando en esa forma, digamos, vamos a simplificar esta ecuación de esta manera. Si voy muy rápido, me paran y volvemos a repetir los pasos que estoy haciendo. Fíjense de que la derivada de lambda S, acá, la derivada de lambda S
respecto de lambda no es otra cosa que la función S. Lo mismo la derivada de lambda B respecto de lambda es B. La derivada de lambda N respecto de lambda es N. ¿Sí? Y cada una de estas derivadas parciales que me queda en cada uno de estos términos, si ustedes lo miran con atención, no es otra cosa que las definiciones originales de las derivadas primeras de la relación fundamental. Es decir, si tomamos, por ejemplo, para lambda igual a 1, ¿sí? ¿Qué nos queda? Ahora les muestro. Para lambda igual a 1, nos queda que todo esto, la derivada de u respecto de S por S, la derivada parcial de u respecto de B por B, la derivada parcial de u respecto de N por N, es igual a u. ¿Sí? Y esto, cada uno de estos términos, no son otra cosa que esto es T, esto es menos P, y esto es mu. O sea, que podríamos presentar esta última ecuación de la siguiente manera. Lo pongo ahí, bien debajo de eso, en donde U es igual a T por S menos P por B más mu por N, que es lo que se conoce con el nombre de ecuación de Euler para sistemas simples. Es decir, es la forma integrada de la representación energética de la relación fundamental para sistemas simples. Esto, yo siempre insisto, lo estamos trabajando siempre para sistemas simples a los efectos de que tenga un mejor entendimiento para ustedes, pero la generalización es perfectamente posible. De hecho, esta forma de Euler generalizada quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? U es igual a TS más la sumatoria de J yendo de 1 hasta T de P sub J por X sub J, en donde P sub J por X sub J son todas las formas de trabajos no disipativos que puede intercambiar el sistema. Es decir, PJ puede ser la presión por el volumen, XJ sería el volumen, puede ser tau por tita, puede ser la tensión superficial por el área, puede ser, qué sé yo, la fuerza electromotriz por la carga. Hay todos esos trabajos que nosotros venimos estudiando desde la primera o segunda teoría y que ustedes ya vieron en la primera práctica, estarían incluidos en este término. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Euler, que se deriva de esta forma tan sencilla que se deriva de la propiedad de aditividad de la relación fundamental, se presenta de esta manera, es la forma integrada de la ecuación. Ya van a ver para qué nos sirve después todo esto. Sobre todo lo vamos a utilizar mucho en la segunda parte de la materia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno. Sí, hasta ahora sí, porque es lo que ya veníamos haciendo. Es lo que ya habíamos visto, tal cual. Después hay otra relación que nos interesa, otra relación formal que nos interesa mirar, que se denomina la ecuación de Gibbs-Duhem. La ecuación de Gibbs-Duhem es una ecuación que vincula los parámetros intensivos entre sí. En este caso, ahora les comparto. Fíjense, vamos a copiar esto. Ya les marco. Fíjense que si partimos, siempre para sistemas simples, de la ecuación de Euler, y diferenciamos, así como está, no hago ninguna otra salvedad que aplicar directamente la diferenciación miembro a miembro, ustedes podemos sacar que el diferencial de U es, y aplicando la regla de diferenciación de productos, es
T por diferencial de S, más S por diferencial de T, menos P por diferencial de B, menos B por diferencial de P, más mu por diferencial de N, más N por diferencial de mu. Es decir, lo que estamos haciendo hasta este momento es simplemente desarrollar el diferencial de cada uno de los términos que componen el segundo miembro de la ecuación, y como es un producto, se lo abre, ¿sí? Por otro lado, nosotros sabemos que el diferencial de U, ¿sí?, como relación fundamental de un sistema simple, es igual a T de S menos P de B más mu de N. ¿Sí? Si diferenciamos miembro a miembro, ¿qué se obtiene? Restando, mejor dicho, miembro a miembro, ¿qué se obtiene? Se obtiene lo siguiente. Fíjense que el término, este término, S de T menos B de P más N diferencial de mu, esa sumatoria algebraica tiene que ser igual a 0. Surge de restar miembro a miembro esto. Bueno, de aquí solamente resta despejar diferencial de mu. Y al hacerlo, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Despejo diferencial de mu, de aquí, de este diferencial de mu lo despejo, paso N al otro miembro, ¿sí? Y al pasarlo al otro miembro me aparece esta entropía chiquita, ese chico que es entropía molar, y me queda volumen molar, ¿sí? Esto entonces se puede escribir como que el diferencial de mu es igual a menos S diferencial de T más V molar diferencial de P. Es una ecuación, escrita en este caso para sistema simple, en donde me vincula los distintos parámetros intensivos que componen la ecuación. ¿Por qué hablo de los parámetros intensivos? Porque fíjense que los diferenciales ahora ya no están los extensivos, sino que están los intensivos. Eso es lo que me da la ecuación de Gibbs-Duhem para sistema simple. Por ahora simplemente hacemos esto, enunciamos estas relaciones formales. Ya van a ver después la utilidad que tiene hacer uso de estas relaciones en el tratamiento matemático que vamos a ir dándole a la teoría termodinámica, ¿no? O sea, a estas cosas. Ahora vamos a definir algunos parámetros que nosotros lo vamos a definir de forma matemática, pero son unas magnitudes que es muy utilizada muy utilizada en la termodinámica clásica, que son algunas diferenciales segundas que surgen a partir de la ecuación diferencial de la relación fundamental. Estas definiciones son, las voy copiando, ajá. Esperen que la copié en la página equivocada. A ver ahí. Mira. ¿Esto qué es? Definimos Cp, la capacidad calorífica a presión constante, ¿sí?, de esa forma. Esto es capacidad calorífica a P constante, que se define de esta manera. Cp es igual a T por la derivada parcial de la entropía respecto a la temperatura a P constante. Acá vamos a hacer una pausa para entender qué es lo que estamos definiendo. Es decir, capacidad calorífica es un concepto que ustedes ya vieron, lo vienen trayendo desde química general, ¿sí?
Ahora simplemente le damos la definición matemática formal a la luz de cómo fuimos definiendo las distintas funciones con los postulados y sus propiedades. Si ustedes se fijan, T por diferencial de S, ¿qué es? Es calor. ¿Sí? Entonces, la capacidad calorífica P constante es la cantidad de calor, ¿sí?, que se intercambia con un cuerpo y que provoca una variación de temperatura. ¿Sí? O sea, se lo explico de otra forma más física y más fácilmente de entender. La capacidad calorífica nos dice cuánto calor tengo que intercambiar con un sistema a presión constante para que su temperatura varíe en una unidad. ¿Está? O sea, es una propiedad intrínseca de cada sistema termodinámico, porque hay sistemas que yo le puedo dar una determinada cantidad de calor y con esa cantidad de calor que le entrego al sistema aumento su temperatura en un grado centígrado, por ejemplo. Si yo tomo esa misma cantidad de calor y se lo entrego a otro sistema distinto, no necesariamente voy a cambiar su temperatura en un grado, puedo cambiarla en más o en menos. Bueno, esa relación entre cuánto calor se intercambia y cuánto varía su temperatura, cuando esa presión constante está dada por esta relación. ¿Sí? Cp, de vuelta, es la cantidad de calor, por eso marco esto, porque esto es calor, a presión constante, que hay que intercambiar con el sistema para que su temperatura varíe en una unidad. ¿Está? Fíjense que la capacidad calorífica normalmente está dada en unidades de energía sobre temperatura y normalmente se la expresa o en forma molar o en forma másica. ¿Está? O sea, esto normalmente yo podría, digamos, las unidades generalmente que estamos dando esto sería las unidades, ¿no? Sería kilocalorías, por ejemplo, o puede ser kilojoule, sobre mol, que lo estoy dando en forma molar, y grado centígrado, por ejemplo, o grado Kelvin, que es lo mismo. Porque recuerden que el tamaño del grado centígrado es igual al tamaño del grado Kelvin. ¿Sí? También, por un problema de factores de conversión, si nosotros expresamos esto en el sistema, por ejemplo, británico, esto podría ser BTU sobre libra, si es que es másica, y sobre grado Fahrenheit. Perdón, vamos a escribir mal aquí. Sobre Fahrenheit. Si yo en vez de expresarla a esta anterior en forma molar, la expreso en forma másica, o sea, si en vez de mol, acá pongo kilogramos, estas dos unidades son totalmente equivalentes y tienen el mismo valor absoluto. Es decir, una kilocaloría por kilogramo grado centígrado es igual a un BTU por libra grado Fahrenheit. ¿Sí? Esto es simplemente por los factores de conversión de uno y otro sistemas. ¿Sí? Pero es un dato interesante saberlo. O sea, si yo les digo, el agua tiene 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado como capacidad calorífica, es exactamente igual que decirle tiene un BTU por libra grado Fahrenheit. ¿Está? Bueno, de la misma manera se define la capacidad calorífica a volumen constante, o se ve. Ahí lo tienen. Yo lo que voy a hacer es a esto. Vamos a hacer más. Esto es la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Sí? Que también es la cantidad de calor que hay que intercambiar con un sistema a volumen constante para que su temperatura cambie en un grado, en una unidad, mejor dicho. ¿Sí?
es totalmente equivalente uno a otro. Uno es para procesos a presión constante, otro es a procesos a volumen constante. Después, hay dos magnitudes más que por ahora no lo vamos a utilizar en esta primera parte, pero sí es ampliamente utilizado, y sobre todo en la segunda, que son dos derivadas segundas más, que ahora las pongo. A ver, que son estas dos. Alfa, que es el volumen de dilatación a presión constante, ¿sí? Fíjense que aquí me está representando alfa. ¿Cómo varía el volumen en forma unitaria, por eso es el 1 sobre B, cuando varía la temperatura a presión constante? ¿Sí? Son los coeficientes de dilatación, los coeficientes de expansión, también se llaman. Es la variación del volumen con la temperatura de un sistema. Obviamente, a ver, ¿por qué esta magnitud es importante desde el punto de vista físico? Por ejemplo, vamos a... ustedes vieron las calles que están pavimentadas, entre comillas, con hormigón armado. Esos rectángulos de hormigón que se hacen para pavimentar una calle. Fíjense qué se pone entre bloque y bloque de hormigón armado. ¿Saben de qué les estoy hablando, no? Alquitrán. Alquitrán. Se le pone alquitrán en el hueco. ¿Por qué se pone alquitrán en el medio? ¿Para qué? Para que los hierros que lo atraviesan se estiren o se contraigan según con la variación de la temperatura. Para todo el hormigón, no solamente los hierros, es todo el hormigón armado. Es decir, cuando uno habla de hormigón armado, es los hierros, el cemento, todo lo que tiene el hormigón armado. Todo eso, cuando recibe calor, va a expandirse. Si recibe calor, normalmente se va a expandir. Entonces, es importante conocer este coeficiente. ¿Cómo va a variar el volumen en forma unitaria? Digo en forma unitaria porque está dividido, la variación está dividida por el volumen. ¿Sí? ¿Cómo va a variar el volumen en forma unitaria con la temperatura cuando la presión es constante? Si yo conozco ese tipo de datos, sé cuánto espacio, por ejemplo, tengo que dejar entre bloque y bloque de hormigón armado en una calle. ¿Está? ¿Qué espacio tengo que poner? Y le pongo alquitrán simplemente para rellenar eso y que pueda absorber el movimiento. ¿Sí? A ver, hay sistemas que claramente tienen este coeficiente muy elevado. Por ejemplo, un termómetro de mercurio. El termómetro, el que antes conocíamos ya de mercurio, poco lo utilizamos por la toxicidad del mercurio, pero el termómetro lo que tiene como característica o propiedad fundamental es que tiene una alta dilatación con la temperatura. ¿Está? Para que pequeños cambios en el contenido energético del otro sistema que estoy acoplando para medir la temperatura me provoque un gran cambio en el volumen dentro de mi termómetro para poder medirlo por la escala. No sé si se entiende. Y por último, se define este coeficiente que es el KT, que es el coeficiente de compresibilidad isotérmico. Coeficiente de compresibilidad isotérmico, si quieren les voy poniendo los nombres acá. Este es coeficiente de dilatación o de expansión. Vamos a poner mejor de expansión. De expansión. Bueno, acá no pongo acento, así que... Y el de abajo, este es el coeficiente de compresibilidad isotérmico. Fíjense que este último, ¿qué es lo que me está marcando? ¿Cómo varía el volumen cuando varía la presión? ¿Sí? También es un coeficiente muy utilizado en la ingeniería civil, en donde es importante, por ejemplo,
cuando determinadas construcciones están sometidas a una fuerte presión, hay que ver si va a haber variaciones de volúmenes por esa presión. Por ejemplo, la masa específicamente que se pone, o la argamasa, si se quiere, que se pone entre ladrillo y ladrillo, cómo se va a expandir a medida que se ejerce presión en la pared de un edificio, ¿sí? O, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre que tiene mayor coeficiente de compresibilidad? ¿Un gas o un sólido? Si yo lo comprimo, va a variar su volumen. Un gas. Claramente, el gas va a tener una fuerte incidencia este coeficiente, porque si yo aumento la presión, va a tener una gran variación del volumen unitario. Fíjense el signo negativo que lleva adelante este coeficiente, es simplemente para hacerlo, para que el coeficiente sea positivo, porque cuando yo aumento la presión, el volumen disminuye. O sea, normalmente lo que está en la derivada parcial es negativo, ¿sí? Y uno se ve obligado a poner el signo menos adelante en la definición de este coeficiente para que siempre hablemos de valores positivos en estos casos. Ahora bien, estas 4 definiciones, si ustedes se fijan, son derivadas segunda de la relación fundamental. ¿Por qué digo derivada segunda? Porque todas ellas contemplan dentro de las derivadas una derivada primera. La temperatura es una derivada primera de la relación fundamental, ¿sí? Es la derivada de U respecto de S a mantener otro resto constante. Entonces acá estamos hablando ya de que el CP y también el CB son derivadas segundas, porque estoy derivando una derivada primera de la relación fundamental. Lo mismo en el caso de alfa, el coeficiente de expansión, que también, fíjense que tengo a la temperatura como una derivada primera, ¿sí? Y la estoy volviendo a derivar, y en el caso de KT, tengo a la presión, que es una derivada primera, que la estoy volviendo a derivar, ¿sí? Entonces se dice que estas son ecuaciones diferenciales de segundo orden, porque contemplan dentro de su forma diferencial, o sea, dentro de su definición, una forma diferencial de una derivada primera. Estoy derivando nuevamente una derivada primera. Por ende, son derivadas segundas de la relación fundamental. ¿Por qué presentamos esto? Porque vamos a hacer mucho uso de este tipo de coeficientes o de definiciones, básicamente porque esta es la información que uno generalmente conoce de los sistemas termodinámicos que estoy estudiando. O sea, por otros métodos, casi todos de ellos empíricos, conocemos cuánto vale un CP, cuánto vale un CB, cuánto vale un alfa, cuánto vale un KT. Son valores medibles y que generalmente están tabulados para los sistemas termodinámicos clásicos que nosotros estudiamos. Entonces, es conveniente tener estas definiciones presentes, porque vamos a usar mucho. Ahora, en esta primera parte, vamos a usar mucho CP y CB, ¿sí? Y cuando analicemos, pasemos después la formulación matemática propiamente de la termodinámica, van a ver que también vamos a utilizar alfa y KT. ¿Está? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque ahora ya entramos en el tema, después de esto, entramos en el tema de gases ideales, que es la parte que más me interesa. Así que si quieren que reveamos algo hasta ahora, volvemos a replantear. Ustedes díganme cómo la llevamos. ¿Los dos coeficientes últimos son adimensionales, profe? Los coeficientes no son adimensionales. No son adimensionales, porque si bien B con B se transforma adimensional, la derivada de B sobre B, ¿sí? Pero te aparece T que no se te cancela, ¿sí? De hecho, alfa tiene dimensiones de 1 sobre temperatura, tiene unidades de 1 sobre temperatura, y KT tiene unidades de 1 sobre presión, las dimensiones de 1 sobre presión. ¿Está? Ah, bien, ahora sí. Bueno. Ahora,
vamos a hablar de un tema más amigable para ustedes, ya bastante más conocido, que, así se lo pongo bien grande. Vamos a empezar a hablar de unos sistemas en particular, sistemas simples, obviamente, que están compuestos por los llamados gases ideales. Primer pregunta para la audiencia. ¿A qué se llama gases ideales? Pueden habilitar micrófonos, pueden usar el chat, pueden pelearse entre ustedes, no hay problema. ¿Cómo definen ustedes cuándo un gas es ideal? ¿Cuál es la definición de gas? A ver. Cuando el gas tenía baja presión y alta temperatura y no tenían atracciones entre sí las moléculas. Esa es digamos, la zona donde el dominio se cumple que un gas se comporte idealmente, pero no es la definición de gas ideal. Pasa palabra entonces. A ver, una ayudita técnica, como para, no sé si ayudarlos o confundirlos más. ¿Ustedes se acuerdan en química general cuando se decía que una solución era ideal? Puede ser eso que se decía que eran condiciones de presión y temperatura ideales. No, esto está exactamente igual relacionado con lo que recién decía García. Esas son las condiciones en las cuales se da que un gas, que puede ser real, pero que en el momento que está bajo esas condiciones de baja presión y alta temperatura, se comporta en forma ideal. Pero no es la definición de gas ideal. ¿Cuándo yo puedo decir, sin lugar a dudas, sin equivocarme, que un gas se comporta idealmente? A ver, acá Sergio Serpa dice, cuando cumple con la ley de Gay-Lussac, por ahí andamos. Por ahí andamos. Profe. Sí. ¿Puede ser que era cuando era un gas compuesto por un solo tipo de partículas que no interactuaban con nada? No, ¿O algo por ahí era? No. Por definición, no. Es cierto lo que vos decís. Ya vamos a hablar cómo se llega a formular gases ideales. Que ahí sí está relacionado. Pero, a ver, la pregunta es muy sencilla. ¿Sí? Ustedes de repente están hablando con alguien en el pasillo y dice a uno se le ocurre, che, ¿cuándo un gas es ideal? ¿Qué le contestan? Viernes a la noche están, bueno, ahora no, ahora estamos todos de cuarentena, pero están meditando y de repente dice, a ver, ¿cómo yo me aseguro que un gas es ideal? Podría ser cuando en todo el rango la presión, el volumen y la temperatura cumple con las leyes de Gay-Lussac y Charles. Por ahí estamos. Acá Fabián Barberi contesta cuando cumple que P por B es igual a nRT. Bien, Fabián Barberi, tenés 2 puntos más en el parcial. Eso es. A ver, la respuesta de que cuando un gas es ideal es cuando cumple con la ley de gases ideales. ¿Sí? Un gas se lo denomina ideal cuando cumple que P por B es igual a nRT. Ahí estamos en presencia de un gas ideal, por definición. Yo les decía lo de química general y la solución ideal era, si se acordaban, cuando se dice que una solución es ideal. Cuando cumple la ley de Raoult. Si cumple la ley de Raoult, es solución ideal. Acá es lo mismo. Si cumple que P por B
Si mi gas cumple que P por B es igual a nRT, es gas ideal. ¿Está? Ahora bien, ahora sí, vamos de vuelta a la pizarra. Entonces, voy a escribir. P por B igual a nRT. ¿Cómo surge esta ecuación? Vamos a empezar a hablar cosas que ustedes ya recién venían mencionando. Primero, esta ecuación surge de una serie de estudios empíricos que se fueron desarrollando a lo largo de la historia. Es decir, por un lado aparece Boyle y Marriott diciendo, che, cuando aumento la presión, el volumen disminuye. Y aparentemente el producto de la presión por el volumen es constante. Una ley empírica. ¿Sí? Gay-Lussac relaciona también el volumen con la temperatura. ¿Sí? Y aparece Avogadro también y relaciona todas las propiedades de un gas con el número de partículas que contiene ese gas. Y acá venimos con otra pregunta para hacerlos pensar. ¿Qué es el número de Avogadro? Pueden abrir los micrófonos, no hay problema. Es una aproximación que mide la unidad de cantidad de materia mol, que aproxima a 6,02 por 10 a la 23 partículas elementales. Es lo que constituye un mol, básicamente. ¿Qué mol? Claro, ¿Qué es un mol? Empecemos por ahí. La cantidad de sustancia de un mol. El mol en el sistema internacional es unidad de materia. A ver, seamos un poquito más específicos. Acá es cuando el doctor Gali se empieza a enojar mucho. Ey, están ya cursando materias de segundo, tercer año y más de ingeniería. No pueden no saber qué es un mol. ¿A qué se llama mol? Pregunta química básica. Puede ser que es a la masa de los átomos, las moléculas, o sea, lo que usamos para nombrarlo, digamos, a la cantidad de masa que nosotros tenemos. Cantidad de sustancia. Sí, puede ser. ¿Y cómo yo identifico un mol? $6,02 por 10 a la 23 partículas elementales de esa sustancia. O sea, yo repito lo que ustedes me acaban de decir. En un mol hay 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? O sea, si estoy hablando de oxígeno molecular, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno de O2, digamos. Sí. La verdad no. Sí. Bien. Y si yo les digo, a ver, en un mol, a ver, ¿cuánto pesa un mol o cuánta masa tengo en un mol de oxígeno molecular? Sería 16 gramos. 16 gramos. ¿Y cuántas partículas tengo? 6,02 por 10 a la 23 de oxígeno molecular. Perfecto. Ahora, si yo les digo, un mol libra de oxígeno, ¿cuánta masa tengo? ¿Media libra podría ser? No, ¿por qué?
En un mol libra, ¿cuánta masa tengo? Perdón, en un mol libra de oxígeno molecular, ¿no? Yo lo hago distinto, para que no se me confundan todavía. En un mol kilogramos de oxígeno molecular, ¿qué masa tengo? (0,016 kilogramos? 0,016 kilogramos, no. Claramente no. Si yo digo en un mol kilogramos de oxígeno molecular, ¿cuánta masa tengo? 32 gramos. 32 gramos en un mol kilogramos. 0,032 kilogramos. Claro, falta pasar. No. Muchachos, química. ¿Lo hacemos intervenir al doctor Gali o dejamos que no salga? No, para. Cámbiale la sustancia porque con el oxígeno se están confundiendo con el oxígeno atómico. Ah, el oxígeno atómico, está bien, el oxígeno. Hablemos del agua. Hablemos del agua. Hablemos del agua, perfecto, hablemos del agua para no confundir. Me parece que desde el buenas tardes estamos confundidos, profe. A ver, un poco la idea es esa, quiero confundirlo para que después le queden claros los conceptos. Vamos, como dice el doctor, hablemos de agua, es más fácil. ¿Sí? ¿Cuánto hay en un mol gramo de agua? ¿Qué cantidad de materia hay? 18 gramos. 18 gramos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Todos de acuerdo. Bien. Sí, acá me ponen todo que sí. Ahora, ¿cuántas partículas hay en un mol en 18 gramos de agua? ¿Cuántas moléculas de agua hay? 6,02 por 10 a la 23 6,02 moléculas por 10 a la de... 23. Ok. Ahora bien, ¿cuánta masa, cuánta cantidad de materia hay en un mol kilogramo de agua? ¿Y? ¿Están pensando? En un mol kilogramo de agua tienen 18 kilogramos de agua. ¿Sí? Y si tengo un mol libra de agua, ¿qué cantidad de materia tengo? ¿18 libras de agua? 18 libras de agua. Libras, profe. Correcto, tengo 18 libras de agua. En un mol libra de agua tengo 18 libras de agua. En un mol kilogramo de agua tengo 18 kilogramos de agua. Ahora yo le pregunto, en 18 libras de agua, ¿cuántas partículas tengo? En un mol libra de agua, ¿cuántas partículas de agua tengo? ¿6,022 por 10 a la 23? O sea, siguiendo tu razonamiento, si en 18 gramos de agua tengo 6,02 por 10 a la 23. En 18 libras de agua también tengo 6,02 por 10 a la 23. O sea... ¿No sería la 26? No, ¿por qué? 1,08 por 10 a la 25. No, porque... ¿Cuánto, perdón? Vuelvo a repetir. Una libra, profe. Una libra. 1,08 por 10 a la 25. Ah, me mataste, puede ser. No sé, tengo que hacer el cálculo. Lo que quiero decirle es, a ver, el número de Avogadro, para que les quede claro a todos,
el 6,02 por 10 a la 23 solamente es válido cuando al mol lo estamos expresando en la unidad gramos. Si al mol lo expresamos con la unidad kilogramos, tengo 1000 veces más de todo. Si antes tenía 18 gramos en un mol gramo de agua, ahora tengo 18.000 gramos en un mol kilogramo de agua, o 18 kilos. Y tengo 6,02 por 10 a la 26 moléculas, 1000 veces más que en el mol gramo. Y si tengo libras, tengo 18 libras de agua y tengo 6,02 por 10 a la 23 por el factor de conversión, ¿sí?, de gramos a libras. Por eso recién cuando me decían ese número, yo no hice la cuenta, pero puede ser. Lo que es importante es que lo que dijo Avogadro no es 6,02 por 10 a la 23. Lo que dijo es, en un mol hay un número constante de moléculas. Cuando estoy expresándome siempre en la misma unidad, si tengo un cambio de unidad, también cambia, por el mismo factor, cambia la cantidad de partículas que hay en ese mol. ¿Se entiende? El 6,02 por 10 a la 23 solamente es válido cuando yo estoy hablando en gramos. Cuando pongo la unidad de masa atómica o el peso molecular con la unidad gramos. Mol gramo de agua, 18 gramos. ¿Sí? ¿Está? Si tengo 18 libras, es un mol libra. Pero la cantidad de partículas será 6,02 por 10 a la 23 por el 454, que es la conversión de kilogramos a, perdón, de libras a gramos. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ¿está? Entonces, acostúmbrense, el 6,02 por 10 a la 23, no, el número Avogadro no siempre es 6,02 por 10 a la 23, depende de la unidad en la cual estemos trabajando. Perfecto. Bien, hecho todas estas salvedades, ahora sí vamos a hablar de la ley de los gases ideales. P por B igual a nRT. Esta es una ecuación de estado, no es una relación fundamental. Fíjense de que si fuese una relación fundamental, yo debería poder preguntarle solamente con esta ecuación, decirle, a ver, calcúleme la energía interna o la variación de energía interna que sufre un gas ideal. Y con esta ecuación ustedes no pueden. ¿Por qué? Porque le está faltando información. ¿Y por qué le falta información? Porque no es una relación fundamental. Esto es una ecuación de estado. ¿Sí? ¿Cómo surge esta ecuación de estado? Yo le decía, surge o de la combinación de distintas leyes empíricas que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, Boyle-Mariotte, Charles Gay-Lussac, Avogadro, ¿sí? O también puede surgir, o sea, se puede deducir perfectamente de la aplicación de la teoría cinética de los gases, de la teoría cinética, que viene de la dinámica de Newton, de la mecánica de Newton, aplicada a las partículas dentro de un gas. Entonces, ahí sí se dice lo que decíamos recién. Digamos, si consideramos que el gas está compuesto con partículas que tienen masa, pero no tienen volumen, en donde los espacios interparticulares son lo suficientemente grandes y donde se desprecian las fuerzas intermoleculares o interparticulares, sería aquí, no hay otra interacción que no sean los choques inelásticos que se producen dentro de esas partículas, uno puede llegar a deducir la ley de los gases ideales, ¿sí? A partir de la teoría cinética de los gases. Pero lo que sí les tiene que quedar claro que desde el punto de vista termodinámico, lo que estamos accediendo a esto es una ecuación de estado. Es la ecuación de estado de un gas más básica que hay. ¿Está? P por D, la presión por volumen, es igual al número de moles por una constante R, la constante universal de gases, por la temperatura. Obviamente las temperaturas en esta ecuación tenemos que hablar de las escalas de temperaturas absolutas, termodinámicas absolutas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, con este conocimiento de la ley de los gases
ideales y de algunas otras pautas que yo les voy a dar ahora, vamos a ver cómo se trabaja desde el punto de vista termodinámico con los distintos procesos que pueden presentar sistemas compuestos por gases ideales. Una cosa interesante que la tienen que ir incorporando desde ahora es que fíjense que cuando uno habla de gases ideales, lo primero que surge y que es sumamente importante es que uno acá no le dice de qué gas se trata. ¿Sí? Cuando yo digo gas ideal, puede ser argón, neón, hidrógeno, monóxido, dióxido de carbono, qué sé yo, amoníaco en forma gaseosa, lo que sea. Si es un gas ideal, cumple con P por B igual a nRT. ¿Está? No hay que identificar la naturaleza del gas. Eso es una de las cosas más importantes que claramente hace que la ley de los gases ideales sea muy sencilla de aplicar y sencilla de moverme. O sea, para los investigadores, para los distintos científicos que estuvieron estudiando históricamente el comportamiento de los gases, el gas ideal parecía bastante sencillo de analizar y muy interesante para trabajar porque no presentaba grandes complicaciones desde el punto de vista matemático. El problema empezó a suceder que a medida de que iban cambiando las condiciones en las cuales se estudiaban esos sistemas de gases, ¿sí? Ya no cumplían tanto, había ciertas condiciones donde no se cumplía tanto esta ecuación. Es decir, se pronosticaba un volumen que de repente el gas no tenía, después de un cierto proceso. Entonces ahí se empezaron a revisar, bueno, bajo qué condiciones un gas se comporta en forma ideal. Y ahí sí surge lo que ustedes me decían anteriormente. El gas es ideal cuando estoy en zona de presiones bajas y temperaturas elevadas, que justamente son las condiciones que favorecen las hipótesis planteadas en la teoría cinética de los gases. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más tenemos que saber de gas ideal? Hay otra ecuación de estado. Otra ecuación de estado para los gases ideales es U igual a 3 medios de RT. ¿La conocían esa? Esa sí me está vinculando ya la energía interna con ciertas variables propias de estado. ¿Está? Pero sigue siendo una ecuación de estado esa, claramente. Ahora, con esa ecuación de estado, no lo vamos a hacer ahora, eso si quieren ustedes lo pueden ver en Calen, claramente. Con esas ecuaciones de estado, perdón, acá me faltaría, si quiero ser consecuente, me falta N, ¿no? Es nRT. Esto es para un mol, o sea que yo en realidad debería escribirlo así, si es que la voy a ser consecuente. Con esa ecuación de estado, con esas dos ecuaciones de estado, más la relación de Gibbs-Duhem, esto es a título de comentario nada más, uno puede reconstruir la relación fundamental para un gas ideal. ¿Sí? Especialmente si el gas es monoatómico. Bueno, ¿qué más tenemos que conocer de los gases ideales? Dos cosas más. Y ahora lo que les voy a decir, si bien está vinculado con esta ecuación, lo que les voy a decir en 2 segundos, me lo van a tener que tomar primero como un hecho cierto, después lo podemos demostrar. Más adelante, cuando tengamos un poco más de elementos, lo podemos demostrar. Fíjense, en esta ecuación que yo acabo de recuadrar en rojo, ¿de quién digo de que depende la energía interna en un gas ideal? ¿De qué variable? De la temperatura. ¿Presión y volumen? No, en el rojo está presión y volumen. En la que yo recuadré, ¿dónde está presión y volumen? De la temperatura. De la temperatura. Es decir, la energía interna de un gas ideal solamente depende de la temperatura. Solamente depende de la temperatura.
Y si ustedes se fijan, ¿cómo habíamos definido anteriormente entalpía? Esperen que cambie de color de vuelta. La entalpía se había definido como la energía interna más P por B. ¿Sí? Bien. Acá lo que yo estoy diciendo en esta ecuación, estoy diciendo de que U es solamente una función de temperatura para el gas ideal. ¿Sí? Recuerden que esto es solamente para gas ideal, ¿no? Entonces, acá estoy diciendo, U es función solamente de la temperatura. Si H se define como U más PV para cualquier sistema, no solamente para el gas ideal, cuando lo aplico a gases ideales, ¿qué es lo que estoy diciendo? H, ¿sí? Es U, que es una función de la temperatura, y en vez de P por B, ¿qué puedo poner? Pues si es un gas ideal. NRT. NRT. Tomando número moles constante, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que, fíjense que lo que yo acabo de aclarar es que T es la única variable que está puesta en juego en esta ecuación. Entonces, de acá surge que H, para un gas ideal, también es únicamente función de la temperatura. Estas cosas, a ver, tatúensela en la frente. Así cada vez que se miran al espejo se acuerdan. La energía interna de un gas ideal solamente depende de la temperatura. La entalpía de un gas ideal solamente es función de la temperatura. ¿Está? Después se puede demostrar, lo podemos ampliar este concepto, cuando tengamos más herramientas matemáticas hay formas de presentarlo. Y como consecuencia de esto, que yo también les acabo de mencionar, no solamente decimos en función de la temperatura, sino de que además, para de vuelta un gas ideal, vamos a copiar esto que... O sea que en los gases ideales la única variable de estado sería la temperatura. No, solamente estoy diciendo que la energía interna depende de la temperatura y la entalpía depende de la temperatura. Solamente. Eso es hasta ahí, es todo lo que digo. ¿Sí? Para un gas ideal, la variación, y acá lo voy a hacer bien grande, así hasta grotesco si se quiere, para que no se olviden. La variación de la energía interna para un gas ideal es igual a N CB diferencial de T. Después se lo demuestro, ¿eh? Después podemos hacer, cuando tengamos las herramientas matemáticas, cuando ustedes ya manejen las herramientas matemáticas necesarias, esto se demuestra en 2 segundos. ¿Sí? Para un gas ideal, la variación de energía interna es igual a NCB de T. ¿Cuándo? A ver, que escriba bien. Justo cuando quiero ser... Perdón, profe, ¿qué es CB? Lo que ya habíamos definido anteriormente, que la capacidad calorífica a volumen constante. Ah, bien, perfecto, gracias. ¿Cuándo se cumple? ¿Qué significa este siempre? Se cumple. Si estoy haciendo un proceso a volumen constante es obvio. A presión constante, a entropía constante, cuando lo hago a temperatura constante, no importa qué proceso sea, no importa cómo lo haga evolucionar al gas ideal, siempre se cumple que la variación de energía interna de ese gas, por el hecho de ser ideal, es igual a NCB de T.
¿Está? Muchas veces nos van a ver a nosotros, a los docentes, y ustedes mismos cuando empiezan a escribir, que si lo que hacemos desaparecer el N. Cuando hacemos desaparecer el N, estamos hablando de que es un molar, o que el CB lo planteamos para un mol, ¿sí? O sea, no se compliquen con el N, a no ser que le pidan cantidades absolutas. Si no, es molar. ¿Está claro? O másico, lo mismo. ¿Sí? Dependiendo de qué unidades, lo multiplica por la masa o por el número de moles. Pero no se compliquen de que cuando a veces está el N y cuando no. Cuando no está el N es porque estamos hablando todo para un mol. Molar. ¿Sí? Y dependiendo de qué unidades tenga el CB, puede ser másico, puede ser molar. No importa. Tampoco se hagan muchos problemas. Pero lo que sí es importante es esto que yo les acabo de mencionar. Para un gas ideal, independientemente de qué proceso estamos hablando, siempre se cumple que la variación de energía interna es igual a N por la capacidad calorífica volumen constante por la variación de temperatura. ¿Está? Cuando no sepan qué tatuarse, viste que ustedes siempre buscan qué frase me pongo, bueno, yo les sugiero pónganse esta. du igual a N CB de T. ¿Sí? No se lo olviden más. ¿Estamos? Bueno. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe, hasta ahora sí. ¿Todo el resto igual? ¿O Aldo Paniagua se transforma en el vocero de todos? Sí, no sé si sí entiendo o si Aldo Paniagua es el vocero de todos. ¿Puedo reemplazar el calor ahí? Ya vamos a ver, ahora vamos a hacer transformaciones. Acá me pregunta si puedo reemplazar el calor ahí. Profe, disculpe, ¿podría repetir esa parte donde decía que no nos preocupáramos por N, que se me entrecorta el internet? Bien, lo que yo les digo es que normalmente, esperen que vuelvo a mi pantalla, yo estoy en otra, normalmente uno muchas veces cuando escribe omite a veces poner el número de moles, ¿sí? No se preocupen por eso, porque si no está el número de moles es que estamos hablando en forma molar, para un mol. Ustedes siempre saben que son magnitudes extensivas y que tengo que terminar multiplicando o por N o por la masa, es lo mismo. Es decir, la relación entre N y la masa, no se olviden que es el peso molecular, nada más, es un número. ¿Está? Entonces yo a veces, y de hecho en algunas demostraciones ahora voy a poner, en vez de poner NCBDT, voy a poner solamente CBDT. Es porque la estoy poniendo por unidad molar. ¿Está? Por eso no se compliquen mucho con esa historia. Yo lo que ahora quiero, después cuando hacen ejercicios, sí van a tener en cuenta a ver si está el N, no está el N, si está la masa, si la tengo que multiplicar o no. Eso cuando ya hay un problema en particular. Ahora lo que quiero que entiendan es la parte conceptual de esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a estudiar al gas ideal como un sistema termodinámico al cual le vamos a hacer sufrir distintos tipos de procesos, distintos tipos de evolución, de un estado inicial a un estado final. Y para ese tipo de proceso vamos a calcular todos los parámetros termodinámicos que necesitaremos. Vamos haciéndolo y yo lo voy a hacer primero en forma manual a los efectos didácticos, después voy a poner el mismo formulario que lo hice con mi horrible letra, lo voy a poner bien escrito. ¿Estamos? El primer, a usted se lo va a poner en negro en la pantalla ahora, hasta que yo comparta. El primer proceso que vamos a analizar es ¿qué pasa cuando a un gas lo hacemos trabajar a temperatura constante, en un proceso isotérmico? En un proceso isotérmico se va a dar esto que van a ver ustedes ahora. Bien. En un proceso isotérmico de un gas ideal, en un diagrama de tipo presión-volumen, ¿sí?
tiene esta forma, es una hipérbola. Voy desde el punto 1 al punto 2, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Ya sea una expansión o sea una compresión. ¿Por qué? Porque si el proceso es isotérmico, lo tienen acá arriba, está descrito. Espérenme que lo haga. Si el proceso es isotérmico, significa que N, R y T son constantes. Por lo tanto, P por B es igual a una constante. Entonces yo puedo escribir que la funcionalidad de P en un proceso isotérmico es una constante K, ¿sí? Sobre el volumen. Y esto es la ecuación de una hipérbola, que es lo que está graficado acá en un diagrama de tipo PV. Varían inversamente. Claro, que es inversamente proporcional. ¿Sí? La presión es inversamente proporcional al volumen, con una constante proporcionalidad K. Esa K que es igual a nRT. ¿Estamos? Ahora bien, yo desde acá quiero, y es lo que vamos a apuntar a, quiero calcular en este proceso en donde el gas va de 1 a 2, del punto 1, que está obviamente identificado por una presión 1 y un volumen 1, es decir, acá yo tengo P1, acá tengo P2, volumen 1, volumen 2, ¿sí? Cuando hago este proceso, ya sea ir de 1 a 2, de 2 a 1, va a ser exactamente indistinto, yo quiero saber cómo es la variación de energía interna, cómo es el trabajo desarrollado, cómo es el calor intercambiado y cómo es la variación de entropía. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer para cada uno de estos procesos. Recuerden que este proceso es un proceso, de vuelta, isotérmico. Consejo, tips de termodinámico. Isotérmico. Esto que vamos a hacer ahora, apréndanselo como el Padre Nuestro. No de memoria, pero sí, porque en todas estas transformaciones que vamos a ver de los gases ideales, después nos va a terminar confluyendo en un tema que es más que importante, que se llama ciclos termodinámicos. ¿Sí? Así que esto que lo vamos a hacer, que yo lo voy a hacer primero en forma manual y después le voy a poner bien escrito el formulario, apréndanselo a hacer. Ya que la metodología es bastante sencilla, es la misma en todo caso, hay que saber nada más qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Lo primero que ustedes tienen que poner para analizar en este caso es el balance de energía para un sistema cerrado, como sería esto. Es decir, dU, saben que es igual a dQ más dW. Si es, como estamos hablando de un gas ideal, dU es igual, y lo hago para un mol, lo hago ahora para un mol, ¿sí? Para no complicar la vida. dU es igual a CB dt. ¿Cuándo se cumple esto? Siempre. dU es igual a CB dt. Entonces, si el proceso es isotérmico, ¿cuánto vale dU? Como el proceso es isotérmico, dt es igual a 0. Porque la temperatura final en el punto 2 es la misma temperatura que en el punto 1. Por lo tanto, dU es igual a 0 en este tipo de proceso. De acá, estos son los 3 puntitos en consecuencia, dQ, ¿sí? O dW, si quieren, diferencial de W, es igual a menos diferencial de Q. A ver, vamos sacando algunas conclusiones físicas de esto. En un proceso isotérmico de un gas ideal, no hay variación como de la energía interna no va a variar, el calor intercambiado, el calor neto intercambiado tiene que ser igual al trabajo neto intercambiado, pero de distinto signo. ¿Sí? Pero el valor absoluto de ambos tiene que ser el mismo. Si el proceso es isotérmico y estoy hablando de un gas ideal. ¿Está? Bien.
fíjense que... O sea que no hay variación de entropía. No estoy hablando de variación de entropía. De hecho, sí hay variación de entropía. ¿Por qué dicen que no hay variación de entropía? A ver. DU igual a 0. ¿Y qué relación hay entre DU y la entropía? A ver, estoy siguiendo el mismo razonamiento. Quiero seguir el razonamiento de ustedes para indicarles dónde está el fallo. Recuerden que DS es ¿sí? Eso lo habíamos visto recién, en las teóricas anteriores. Sí, sí. Con lo cual, no hay todavía una vinculación entre... Hay vinculación, obviamente, pero yo no puedo decir, che, si la energía interna, la variación de energía interna es 0, no tengo entropía. De hecho, no, sí tengo variación de entropía. Sí tengo variación de entropía porque tengo desarrollo de calor. ¿Está? Bueno, ahora fíjense qué voy a hacer. Diferencial de W, por definición, en un sistema simple, menos P diferencial de B. En vez de P, ¿qué pongo? Gas ideal. K sobre B. K sobre B o RT, ya sé que K es RT, ¿sí? En vez de P, puedo poner, para un mol siempre, RT de B sobre B. ¿Estamos de acuerdo? En vez de presión, despejo presión acá para un mol, es P es igual a RT sobre B. En donde R es constante y T es constante. ¿Sí? Por ende, el trabajo es igual, ya ahora integrado, a RT logaritmo de B2 o B final, si quieren, sobre B1. ¿Sí? Pongámosle para hacer un poquito más general, pues yo no le puse todavía sentido al proceso. Pongámosle B final sobre B inicial. Y a ver, vamos a suponer que ahora sí va de 1 a 2. Ahora le pongo sentido al proceso y digo, esto va desde el punto 1 hacia el punto 2, en donde B2 obviamente es más grande que B1. ¿Sí? Entonces, B final es mayor que B inicial. Este logaritmo es mayor que 1. ¿Sí? Perdón, el logaritmo es positivo. ¿Sí? R es positivo, T es positivo, el trabajo es negativo. Acá me está diciendo de que si yo voy del punto 1 al punto 2, el sistema entrega trabajo. ¿Y está bien eso? Si se está expandiendo, está bien, es negativo porque está entregando trabajo. Fíjense lo que pasa con el calor. Como yo sé que dQ es igual a menos de W, o sea que dQ, por la anterior relación, va a ser igual a menos de W, para que les quede claro, y es igual, ahora sí, a RT diferencial de V sobre B. Por lo tanto, Q es igual a RT logaritmo de B final sobre B inicial. Es una magnitud positiva. Porque B final es mayor que B inicial, por lo tanto el logaritmo es positivo, T siempre es positivo, R es positivo. ¿Sí? Entonces, eso significa de que durante la expansión el sistema recibe calor. Y se calcula
Una de las formas de calcular es esta. ¿Está? Bien. Bien. Ahora, si yo quiero calcular la variación de entropía de este sistema, uso esta ecuación, en donde yo ya tengo la expresión de dq. ¿Sí? La variación, le cambio de color de vuelta, chequear un poquito el borrador, ahí está. Entonces, diferencial de entropía, no cambié de color. Diferencial de entropía, en vez de diferencial de Q, ¿qué pongo? RT, diferencial de B sobre B. Esto claramente sale de aquí. ¿Sí? Bien. Sobre, no me tengo que olvidar de eso, esto es de Q nada más, sobre T. Se me simplifica esta T con esta T. Entonces, ahora integrando delta ds para un proceso isotérmico es R logaritmo de B final sobre B inicial. Fíjense, hagamos un análisis dimensional de esta ecuación. Dimensional. Logaritmo de B final sobre B inicial es adimensional. Está claro. De hecho, una forma de verificar siempre ustedes es, yo no puedo sacar el logaritmo de algo que tiene dimensión. De algo que tiene unidad. ¿Sí? Si hay un logaritmo, tiene que ser adimensional eso. ¿Está? Por lo tanto, esto es adimensional. Entonces, me queda que la variación de entropía tiene las mismas unidades que R. ¿Y está bien eso? ¿R qué dimensión tiene? Tiene de energía, atmósfera litro es energía, caloría es energía, joule es energía, ¿sí? Dividido mol, grado, Kelvin. O grado centígrado, recuerden que es tamaño de grado. ¿Está? ¿Está bien esto? ¿Es consecuente con que la variación de entropía sea así? Sí, porque la energía, la entropía tiene que tener dimensiones de energía sobre unidades de energía sobre unidades de temperatura. Y la de mol aparece porque en todos estos casos yo dije que para un mol, es molar. ¿Está? Esta es la forma. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es todo esto que les acabo de mostrar. Va a estar mejor escrito para que ustedes lo entiendan mejor y no con mi horrible letra. Ahí lo tienen. Acá yo lo tengo con todo el N completo. ¿Sí? En el otro caso, para que a ustedes les quede más claro, yo en realidad lo que estaba calculando, espérenme que saco esto, yo lo que estaba calculando era el delta ds sobre m, el molar. ¿Sí? O sea, cuando yo le digo es para un mol, estoy haciendo eso. ¿Sí? R, ay Dios. Lo que me interesa es, no se olviden, la forma en la cual hemos hecho este análisis. Quedaba así. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Vamos ya con otro proceso. No, venimos bien con la hora. Ahora vamos a estudiar
otro proceso. Recién vimos el isotérmico, ahora vamos a estudiar un proceso particular que es el proceso adiabático. El proceso adiabático es el proceso que se lleva a cabo sin intercambio de calor. Y acá lo voy a dibujar. En este caso, el proceso adiabático, para un gas ideal, una adiabática, viene regida por esta ecuación. Esta, que se la escribo acá grande. P por B a la gamma es igual a una constante K. Esta es la ecuación de la adiabática de un gas ideal para un diagrama PV, ¿sí? En donde gamma, se define gamma para un gas ideal como Cp sobre Cb. Esto es solamente válido para gas ideal, ¿sí? Entonces, esta curva que ustedes ven acá, yendo del punto 1 al punto 2 en un diagrama PV para un gas ideal, responde a esta ecuación, a la ecuación de P por D a la gamma igual a constante, ¿sí? Donde gamma es la relación entre Cp y Cb. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo análisis, ¿sí? du es igual a dq más dw. Para un proceso adiabático, dq, por definición de adiabático el proceso, vale 0. ¿Sí? Y acá sí, antes que se me adelante, si dq vale 0, la variación de entropía también vale 0. ¿Sí? Ahora sí vale lo que me preguntaban en el proceso anterior. Que ahí no, ahí tenía variación de entropía. En esto sí, el proceso adiabático, la variación de entropía vale 0. ¿Por qué? Lo vamos a escribir, porque la variación de entropía es dq sobre T. Por lo tanto, du, la variación de energía interna en un proceso adiabático, tiene que ser igual al trabajo. Y esto es uno de los pocos casos que el trabajo es una función de estado. Solamente en este tipo de proceso, ¿sí? El proceso adiabático es un proceso muy utilizado en la industria y además es muy útil para resolver problemas del proceso adiabático. Por esto, justamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo más difícil a veces de medir o de evaluar en un problema, en un sistema? El calor y las variaciones de entropía. Son las cosas que no siempre son sencillas. Si yo tengo un proceso adiabático, ya sé que no hay desarrollo de calor y puedo calcular la variación de energía interna desde un punto a otro solamente evaluando el trabajo. ¿Está? Por eso a veces el proceso adiabático es más que interesante. Además de ser la etapa adiabática es una etapa muy común en lo que se llaman, que posteriormente vamos a ver, se llaman los ciclos termodinámicos, ¿sí? Bien, fíjense que yo acá puedo aplicar un montón de cosas. No un montón, no, 2 por lo menos. Puedo calcular que du es para un mol Cb de T. ¿Vale aquí en el proceso adiabático? Sí, sí vale, porque vale siempre. Si ya calculo du como Cb de T, calculo dw. Pero también puedo calcular dw como menos P diferencial de B. De B, yo tengo tendencia a hacer el B y el U muy parecido. dB, donde P es igual a una constante K, que no es la misma que el proceso adiabático, ¿sí? Por B a la menos gamma. ¿Sí? Que lo despejo de aquí. Reemplazo e integro y tengo una forma de calcular el trabajo. Ahora le voy a poner la fórmula ya escrita para no ponerme ahora a hacer toda la integración de eso, ¿sí? Lo que quiero es que entiendan cómo se trabaja. Por ende, si ya tengo calculado el trabajo
la variación de energía interna y sé que el calor es cero, acá me aparece que, si yo digo, que es lo que yo le decía recién, que la variación de entropía es calor intercambiado sobre la temperatura y este calor vale cero por definición de adiabática, la variación de entropía vale cero. En un proceso adiabático de un gas ideal, el proceso se lleva a cabo en forma isoentrópica. Isoentrópica. ¿Está? Bueno, ahora le pongo y lo vemos. Ahí está. ¿Sí? Esto es lo que yo recién les decía. Proceso adiabático, el calor desarrollado vale cero, dU es igual a dW, dU es NCB de T, es igual a diferencial de W, diferencial de dW lo puedo calcular como menos P diferencial de B, esto es igual a menos K dB sobre B a la gamma, o lo que es lo mismo, menos K por B a la menos gamma, diferencial de B, se plantea la integral y lo resuelvo de esta forma. ¿Sí? Gamma, recuerden, no está escrito acá, se lo vuelvo a escribir para que quede. Gamma es igual a CP sobre CB. Proceso adiabático. Y por último, no hay variación de entropía, puesto que no hay desarrollo de calor. La variación de entropía es igual a cero. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Me quedan 3 procesos más. Acá vi que habían puesto algo en el chat, no me di cuenta, pero supongo que ya está contestado. 0, 0, sí. Bueno, supongo que está contestado. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿Hay alguien ahí? Profe, Sí. tengo una pregunta, pero no sé si está bien que yo diga que la entropía mide el desorden molecular, porque con lo que vimos ahora estamos diciendo que aunque cambie el volumen, como no hay calor, entonces no va a haber entropía. Entonces no se puede decir que la entropía mide todo el desorden molecular. No, a ver, la relación entre el desorden y la entropía es una formulación estadística, y es correcto, ¿sí? Está asociado la entropía con el desorden molecular. Pero en el caso de un proceso adiabático, hay compensación por otro lado de forma tal que yo no tengo variación de entropía, por el hecho que no tengo desarrollo de calor. En el caso del proceso, adiabático propiamente. ¿Sí? O sea, yo voy a tener una expansión, fíjate que no es la misma expansión que tengo en un proceso isotérmico, ¿sí? Pero lo hago de tal forma de que no sufro variación de entropía, ¿sí? Por definición del proceso adiabático propiamente. Bien. Gracias, profe. Acá me preguntan, ¿por qué era muy usado el proceso adiabático? A ver, el proceso adiabático se usa mucho. Todo esto que yo le estoy dando son etapas de lo que después van a conformar lo que se llama un ciclo termodinámico. ¿Sí? El ciclo termodinámico, y me adelanto un poco a todo lo que vamos a hablar, el ciclo termodinámico es justamente hacer evolucionar un sistema termodinámico, como puede ser un gas ideal, por distintos tipos de procesos para ir obteniendo combinación de calores y trabajo, que es lo que a mí me interesa. La etapa adiabática en los ciclos, la mayoría de los ciclos tienen alguna etapa adiabática, es muy utilizada, por eso lo que yo les decía, pongan atención en el desarrollo o la explicación de un ciclo adiabático, de una etapa adiabática, de un proceso adiabático propiamente. Por otro lado, el proceso adiabático lo que tiene de interesante es que al no haber desarrollo de calor, si yo conozco la temperatura inicial y temperatura final, con el CB ya calculo la variación de energía interna y el trabajo.
porque es lo mismo. La variación de energía interna es igual al trabajo desarrollado en un proceso diabático. Y si supongamos que no puedo conocer las temperaturas iniciales y finales, puedo calcular el trabajo suministrado al sistema o suministrado por el sistema a través, si es un gas ideal, a través de la ecuación P por B a la gamma igual a constante. ¿Sí? Esa constante de P por B a la gamma igual a constante, en realidad es muy fácil de evaluar porque es el valor en un punto dado de la diabática, es el valor de P por B a la gamma, en un punto cualquiera de la diabática. O sea, si yo conozco el estado inicial de un gas ideal, conozco P1, conozco B1, esa K de constante es igual a P1 por B1 a la gamma. ¿Sí? Lo van a hacer en teoría esto, en la práctica, perdón. ¿Sí? Entonces, sabiendo calcular el trabajo, como lo hicimos recién, o pudiendo calcular la variación de la energía interna, yo tengo el problema de la diabática resuelto. Siempre hablando de gas ideal. Grábense que estamos trabajando solamente para gas ideal ahora. ¿Está? Bueno. Bien, vamos con otro proceso. Estos son un poquito más sencillos los que vienen ahora. Este proceso. Esto es el proceso que se denomina isobárico, o lo que es lo mismo, a presión constante. Y en una gráfica de P por B es de este tipo. ¿Sí? Una recta que es paralela al eje de las abscisas, en un diagrama PB. Bueno, de vuelta, ¿cómo calculo trabajo, calor, variación de energía interna y variación de entropía? De esta forma. dU es igual a dQ más dW. Para un mol, dU es CB diferencial de T, ¿sí? dW es menos P diferencial de B. Si P es constante, es muy fácil, W va a ser igual a menos P B final menos B inicial. Porque P es constante, lo saco fuera del integral. ¿Sí? O sea, si quieren, yo me estoy ahorrando un paso, pero bueno, ustedes ya son grandes y lo entienden. Esto sería integral entre B inicial y B final de menos P diferencial de B. Este menos P sale fuera del signo porque es constante, por definición de proceso isobárico. Por lo tanto, el trabajo es igual a menos P por la diferencia del volumen final menos el volumen inicial. Ahora, bien. dQ. ¿Qué hacemos con dQ? Puedo hacer una cosa importante. dU, que dijimos que es CB diferencial de T para un mol, esto es dU, es igual a dQ. Y fíjense que yo acá tengo que poner dW, pero en vez de dW lo pongo menos P diferencial de B, no integro todavía, no hago nada, y acomodo dQ es igual a CB diferencial de T más P diferencial de B, pasé, despejé de diferencial de Q. Diferencial de Q es CB diferencial de T, y en vez de P diferencial de B, aplico P por B igual a RT.
estoy hablando para un mol, ¿sí? Como P es constante, si yo diferencio ambos miembros y P es constante, P diferencial de B, solo porque P es constante puedo hacer esto, es igual a R, que siempre es constante, diferencial de T. Y reemplazo. En vez de P de B, pongo más R diferencial de T. De acá sale, saco factor común diferencial de T, y me queda que CP más R por diferencial de T es de Q. Y acá yo no les había mencionado, ahora se lo menciono, hay una relación para gas ideal entre CP, se llama relación de Mayer, entre CP y CB, que dice que CP es igual a CB más R. Esto también lo vamos a poder demostrar en la segunda parte de la materia. ¿Sí? Entonces, dQ termina siendo CB más R por el diferencial de la temperatura. O sea que yo puedo reemplazar y decir ahora que dQ es igual a CP diferencial de T. ¿Sí? Que está bien, es el calor, por definición de CP, es el calor desarrollado en un proceso a presión constante, es la capacidad calorífica a presión constante por diferencia de la temperatura. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos aquí, cuando vimos CP, yo le dije T diferencial de S a P constante es el calor desarrollado a presión constante, por diferencial, sobre diferencial de T. ¿Sí? Bueno, es totalmente consecuente con esto que acabo de escribir. dQ es igual a CP diferencial de T. Por ende, para la entropía, por definición, la variación de entropía es diferencial de Q sobre T, ¿sí? Esto sería CP diferencial de T sobre T. Entonces, el delta de S será igual a CP por el logaritmo de T final sobre T inicial. Para un mol. ¿Sí? Bueno, al igual de lo que hicimos anteriormente, ahora les publico todo para que ustedes después en el video lo tengan completo y bien entendible. Todo el proceso isobárico con las ecuaciones que corresponden. Bien. Ahora nos queda por ver. A ver. Ahora nos queda por ver el proceso a volumen constante, el proceso isométrico o isocórico. Ahora les comparto. Otra vez me equivoqué. No. Miren que no puedo copiarlo bien. Ahí está. Bueno, el proceso isocórico o isométrico. ¿Sí? Lo escribo acá arriba. Isocórico o también llamado isométrico. Esto es una R supuestamente. Esto es un proceso a volumen constante. En su gráfica PV es de este tipo. ¿Sí? Es una línea paralela al eje de las ordenadas. Y de vuelta vamos con todo el análisis. dU es igual a dQ más dW. dU para un mol es CB diferencial de T. dW, lo voy a escribir acá al lado, es menos P diferencial de B. Pero diferencial de B, en el caso de un isométrico o un isocórico, es 0.
porque tengo el mismo volumen final que la inicial. ¿Sí? Por ende, dW en un proceso a volumen constante vale 0. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Que dQ es igual a du y es igual a CB diferencial de T. También esto es totalmente consistente con la definición de CB. CB, recuerden que era la cantidad de calor que se intercambiaba para cambiar la temperatura de un sistema en una unidad. ¿Sí? Era lo que habíamos visto acá. CB, la capacidad calorífica volumen constante, era la cantidad de calor, esta, intercambiada, ¿sí?, con el sistema a volumen constante para cambiar su temperatura en una unidad. Bien. Si dQ vale esto, la variación de entropía era diferencial de Q sobre T, por lo tanto es CB diferencial de T sobre T. ¿Está? Bien. Ahora les pongo el completito. Ahí lo tienen. Lo que acabo de poner, solamente que acá, a diferencia de lo que yo hacía para que sea más sencillo, acá está contemplando el número de moles. ¿Sí? Bien, y por último, y para terminar, me quedan los últimos 5 minutos, hay un proceso que se denomina, es un proceso más general, que se denomina proceso politrópico, que tiene esta forma. Esto ya no lo voy a escribir por la hora que es y en todo el análisis. Ahora se los paso y se lo explico. El proceso politrópico, por definición, se llama proceso politrópico en donde el calor se puede transmitir a una capacidad calorífica constante. No importa si es a presión constante o volumen constante. Si yo puedo intercambiar calor con una capacidad calorífica constante, se denomina proceso politrópico. Y eso es lo que está escrito en esta ecuación. ¿Sí? dQ es igual a un Cn, en donde le llamamos a eso proceso politrópico, por diferencial de T. Y eso nos lleva a una ecuación general de la transformación del gas ideal, que es de tipo P por V a la N igual a K. Que es de tipo P por V a la N, donde N puede tomar distintos números, que ahora lo vamos a analizar. ¿Sí? Bien, si ustedes partimos de du igual a dW más diferencial de Q, donde diferencial de Q es igual a Cn por diferencial de T, y du siempre vale Cv de T, y yo reemplazo, en vez de du pongo Cv de T acá. En vez de Q pongo Cn de T, para este proceso. Y en donde el trabajo lo puedo poner como menos PdV. ¿Sí? De acá paso al otro miembro y agrupo en diferencial de T. Cv menos Cn por diferencial de T es igual a menos PdV. Conociendo la ley de gases ideales, RT para un mol siempre, RT es igual a P por V. Divido ambos miembros en estas dos ecuaciones. Divido, ¿sí? Y llego a esto. Cv menos Cn sobre R por dt sobre T es igual a menos dV sobre V. ¿Está? Háganlo después si quieren. Y defino n-1, donde n es el coeficiente de la politrópica. Acá no lo hice yo para n moles, para no confundir el n de moles con el n de la politrópica. Lo tomo todo para un mol. n-1 es igual a R, por definición,
sobre CB menos CN. Reemplazo, en vez de R, pongo CP menos CB. ¿Sí? Y de ahí despejo N, y llego a que N es la relación de CP menos CN sobre CB menos CN. Y también, de estas mismas ecuaciones, se puede demostrar fácilmente que Cn es igual a Cb por n menos gamma sobre n menos 1. Y ahora analicemos un poquito. Supongamos que estoy en un proceso donde n vale 0. Si n vale 0, vamos acá a esta ecuación de acá arriba. Si n vale 0, tengo P por B a la 0 igual a K. Eso significa B a la 0 vale 1. Eso significa P igual a constante, por lo tanto es un proceso isobárico. Si n vale 0, el proceso es isobárico. Lo tienen aquí. ¿Sí? Si n vale 1, esto me queda como P por B igual a K. El proceso es isotérmico. ¿Sí? Y es esta curvita que tengo aquí. ¿Está? Si n vale gamma, que es P sobre CB, estoy en el caso de una adiabática. ¿Está? ¿Por qué? Porque me quedaría P por B a la gamma igual a constante, es una adiabática. Y si n vale infinito, yo esto de acá arriba, en la general de la politrópica, yo la puedo escribir como P a la 1 sobre n por B igual a constante. ¿Sí? Elevo ambos miembros a la 1 sobre n y me queda esto. Si n es igual a infinito, 1 sobre infinito es 0, P a la 0 es unidad, estoy en un proceso que es a volumen constante. Si n vale infinito, estoy en una isocórica, que sería esta curvita que está aquí. Esta es la isocórica, que lo tiene ahí abajo. ¿Está? Bueno, igual análisis pueden hacer acá, en esta de n. Si el Cn es igual a Cp, esto vale 0. Entonces, n igual a 0, estamos en una isobárica. ¿Sí? Si el Cn es igual a B, me queda abajo en el denominador, me queda Cb menos Cb 0. ¿Sí? N vale infinito, es lo que veíamos recién. ¿Sí? Para el caso de una isoterma, se toma, esto es un caso muy particular, se toma de que la capacidad calorífica vale infinito en una isotérmica. ¿Sí? Porque yo puedo entregar un montón de calor, un montón de físicamente tiene esa aplicación. Intercambiar un montón de calor y no va a cambiar la temperatura. ¿Sí? Puedo entregar enorme cantidad de calor y en un proceso isotérmico no cambia la temperatura. El DT va a ser 0, por lo tanto, la capacidad calorífica es infinita. ¿Estamos de acuerdo? Y en una diabática la capacidad calorífica vale 0. No hay intercambio de calor. Bueno, acá dejamos. Me pasé un poquitito de unos 2 minutos para terminar la clase. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Algo antes de terminar? Profe, ¿cómo se llamaba N? Ahí en el proceso. Es el exponente de la politrópica. Exponente de la politrópica. En realidad, después vamos a ver, si bien nosotros vamos a idealizar todos estos procesos, diciendo isotérmico, isobárico, isométrico, qué sé yo, cuando vamos a los ciclos reales, aún siendo de gases ideales, van a ser politrópicas. Esa es la realidad.
¿sí? Nosotros en el curso la vamos a estudiar idealizada adiabática, isotérmica, isobárica, isométrica, pero si uno quiere empezar a hilar más fino en el estudio de estas transformaciones, van a terminar siendo politrópicas en la realidad, ¿sí? Nosotros por el momento lo vamos a trabajar en forma idealizada. ¿Está? Bueno, corto acá la grabación y yo... Ahí está. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo? Si no, lo seguimos mañana a las 20. ¿Nada? ¿En dónde se ve esto, profe, en la industria? En todo ciclo termodinámico. De hecho, esto me pregunta Sergio Sack, ¿en dónde se ve esto en la industria? A ver, desde en el vehículo en el cual te vas a ir a la industria a verlo, vas a estar sentado en una transformación de este tipo, ¿sí? Y dentro de la industria, todo proceso de ciclo termodinámico tiene alguna transformación de esta índole. Desde ya, esto está muy idealizado porque al tomar como gas ideal, y por lo que yo les decía recién, lo idealizamos diciendo que es un proceso totalmente isobárico, totalmente isocórico, totalmente diabatizado, y ahí es donde en la realidad no va a ser tan así. Pero, digamos, lo que nosotros vamos a hacer es estudiar la mejor aproximación a ello. ¿Está? ¿Algo más? Profe, el punto en el que convergen todas las politrópicas, o el politrópico en sí, ¿representa algo? ¿Es algo representativo? No. Es a los efectos prácticos nada más, no. Listo, gracias. Bueno, nos vemos mañana a las 20. Una pregunta, sí. Una pregunta aparte. En el ciclo Rankine, ¿cómo se puede sacar el trabajo útil máximo? ¿Estás seguro que es para esta clase esa consulta? No, dejemos esa consulta para después. Daniel Salmella, lo hagamos para el jueves, porque si te la contesto lo voy a confundir a todo el resto. ¿Sí? Todavía no vimos ciclo Rankine acá. De hecho, no puedo sacar útil máximo del Rankine. Hasta ahí te la dejo. Lo veamos el jueves a eso, Arbella. Bueno, listo. Ok. No, será hasta mañana. Hasta mañana para todos. a las 8 de la noche, por el mismo canal. Chao, chao. Hasta luego.